Bueno, mis queridos amigos, vamos a hablar un poquito de Cerro Porteño, pero no solamente de Cerro, vamos a usar la fecha para recordar algo que sucedía en nuestra historia. Hay una versión, gente, que digo versión porque uno en estos términos nunca puede estar 100% seguro porque no hay un documento que diga que así fue. Pero para mí tiene mucho sentido esta historia, ¿verdad? En 1912, 1911 ya dice que se juntaba un grupo de jóvenes en la Capilla San Juan, en la calle España y Perú, mis queridos amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo una señora de nombre Susana Núñez, que es la que toma la decisión de fundar el club Cerro Porteño en 1912, el día 1 de octubre de ese año. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se llama Cerro Porteño el club? ¿Verdad? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué tiene esos colores, ¿verdad? Azul y grana o azul y rojo en este caso, ¿verdad? Y hay varias hipótesis y yo voy a usar una de ellas que es la que a mí más sentido me hizo. Y para eso tenemos que hablar un poquito de algunos aspectos históricos. Primero vamos a hablar de Manuel Belgrano. A ver un poco, gente, si me acompañan. Manuel Belgrano, antes de la independencia del Paraguay, era un oficial, un general argentino que quiso tomar el Paraguay cuando el Paraguay se independiza de Argentina de alguna manera, o Buenos Aires de España, y Paraguay era una provincia que no quería someterse a Buenos Aires, entre otras cosas. Bueno, y hay un ataque, una invasión de la Argentina o de Buenos Aires a través de Belgrano, que sucede en Paraguarí en enero de 1811. A ver, 811 años de la independencia del Paraguay, ¿correcto? Un poquito antes de esa independencia, Manuel Belgrano, eso sucedió en Paraguarí, en un lugar que se llama Cerro Mbaé, ¿verdad? Que después de eso fue conocido como Cerro Porteño. La victoria de Cerro Porteño. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Recordamos ese momento. Ok, re bien. Cerro Mbaé, Cerro Porteño en Paraguarí. 100 años después, en 1911, hay una figura que se llama Albino Jara. ¿Quién es Albino Jara rápidamente? ¿Quién fue? Fue un coronel, el coronel Albino Jara, un militar liberal del Partido Liberal, un poco característico de nuestra historia, poco estudiado, nace en 1877, es oriundo de Luque, hasta donde recuerdo, y bueno, es un militar que, para hacer corta la historia, forma parte de las revoluciones del siglo XX. ¿Qué pasa? En 1911 él se convierte en presidente del Paraguay después de un golpe a Manuel Gondra, liberales, estamos hablando de liberales. Es tomado ese gobierno por un señor que se llamó Pedro P. Peña, que fue un colorado que estuvo solamente unos meses en el gobierno, en los gobiernos liberales, y bueno, es expulsado del gobierno. Él vuelve a hacer una revolución para volver a tomar el poder en 1912 y se termina escondiendo, atención en esto, se termina escondiendo en la ciudad de Paraguarí, en plena revolución y pelea entre liberales y colorados. Estábamos viviendo, atendé un poco esto, Clau, tal es así que no se pudo celebrar el centenario. Paraguay cumple 100 años de independencia en 1911. Estábamos en un tiempo en Paraguay que era balacera por todos lados, un yaguaray terrible, entonces no se pudo celebrar. Dice que la gente celebró con sus banderas en los balcones y compañía, porque el Albino Jara quiso pasar para el 12 de octubre de 1913, alegando que esa fue la verdadera independencia constitucional, etc. Bueno, ese era el clima que se vivía en la época que doña Susana Núñez estaba creando Cerro Porteño con estos jóvenes. Ese era el contexto. Entonces, finalmente, un 15 de mayo, atendemos día de la independencia, de 1912, el año de la fundación de Cerro Porteño, es asesinado o muere en combate el coronel expresidente Albino Jara. ¿Dónde muere? Muere en Paraguarí. ¿Cerca de dónde? De Cerro Porteño. ¿En qué combate? En esos combates que había entre liberales y colorados. A partir de ahí,
se llama Cerro Porteño en homenaje a ese momento que estaba viviendo el Paraguay y con ese asesinato de él. ¿Qué era lo que se vivía? Peleas en la prensa liberal, en la prensa colorada, entre los Alones y compañía. Entonces, Cerro Porteño viene a vender o a querer reivindicar la unión de los paraguayos. Por eso el rojo y el azul fueron los colores que se eligieron en aquel entonces, con una señal de unidad, con la intención de unir al pueblo paraguayo a través de una institución sana deportiva. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestro país 113 años después? Es cierto que el Partido Liberal perdió un poco de fuerza, ¿verdad? Pero la oposición y el Partido Colorado están bastante divididas, una oposición muy debilitada, y pareciera ser que cada vez es más difícil que se dé una unión por los intereses verdaderos de la patria. Cerro Porteño nos trae muchas lecciones. Es cierto, hoy es un club deportivo, muy poca gente conoce esta parte de la historia. A lo mejor a través de estos dichos se puede dar a conocer un poco mejor. Pero, ¿qué nos puede enseñar Cerro Porteño desde su fundación y desde esa unidad nacional donde busca unir lo mejor que tiene nuestro país? Albino Jara, para cerrar, fue un terrible, se le decía el trueno. Era durísimo, era un personaje. Murió muy joven, lastimosamente, creo que tenía 35 años. Fue el presidente más joven hasta ese entonces del Paraguay, con 33 años, y era muy conocido por algunas praxis que tenía. Era un poquito inquieto con las damas y era un poco agresivo con las armas, ¿verdad? Ese fue Albino Jara. Hay que estudiarlo un poquito más también a Albino Jara. Mi querida Claudia Melgarejo. Bueno, justamente estaba, ahora que empezabas a hablar, te escuchaba, y que cómo la historia se compone de diferentes facetas, Salim, ¿verdad? Nosotros de repente hablamos mucho de los hechos históricos que son, no sé, las batallas, las guerras, los políticos, ¿verdad? Y si bien estamos hablando de Albino Jara, cómo un club en ese momento quiso dar también una señal y un mensaje claro al país, hablando de proponer la unidad de los paraguayos, justamente en un periodo, como bien decía Salim, donde se tenía una suerte de guerra civil intermitente, ¿verdad? Donde había una lucha muy importante y esta lucha, como bueno, llega Albino Jara al poder, se va a Gondra, después como unos 6 meses renuncia, después queda ahí como latente y finalmente es asesinado Albino Jara. Lo que creo que es importante rescatar de todo esto es que la historia se construye desde diferentes aspectos y también desde la civilidad que se da con el deporte, ¿verdad? Por ejemplo, porque eso es gente que a lo mejor no estaba activando política, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero la mayoría no lo hace. Entonces, que se dé esa perspectiva de que también uno puede ser historia y construir con otro tipo de mensaje, a mí me parece muy interesante. Y más aún que hablabas de Susana Núñez. De Susana Núñez. Una mujer. Claro, porque en 1912 las mujeres no eran protagonistas en el ámbito deportivo. Total. Y yo creo que a lo mejor, no sé si habrá sido idea de quién, pero esta idea de una unión, eso se ve como un mensaje muy de mujer, de mamá, y capaz que eso también haya tenido una influencia. Vos me vas a decir mejor o no, pero sí quiero rescatar por sobre todo eso. Qué lindo sería tener un país unido donde ambos, liberales y colorados, puedan realmente convivir, sostenerse, tratar de entenderse, aceptar las diferencias y a partir de ahí construir esto diferente. Así que eso para mí es lo más importante que marca esta jornada el día de hoy. ¿Y ves muy lejano? Lo veo lejano, Salim. Lo veo lejano y de repente me genera dudas, porque de verdad que en el último periodo al Partido Liberal salió con muchísima gente de cualquier tipo de doctrina, de cualquier tipo de posición ideológica. Así que no sé si a lo mejor podría ocurrir. Yo en general lo veo porque supuestamente están parados en lugares diferentes. Pero con el comportamiento que ha tenido el Partido Liberal, a lo mejor hasta tenemos una sorpresa de que se pueda dar un trabajo diferente. Porque ellos están muy abiertos a hacer convenio con todo el mundo. Con los colorados nomás no, ¿verdad? Pero en sus filas o en
en estas asociaciones que generan, hay Y una te- ensalada de cosas. Y te saco un poco el tema de los colores un rato. A ver. ¿Y qué opinás de esa gran división que tenemos entre la clase política y los apolíticos? Entre esos que decimos estar hartos de la clase política. La verdad que yo no soy de ese equipo, pero eso, hay gente que dice, por ejemplo, esto que vimos en los jóvenes, ¿verdad? De que están hartos de la clase política y de que todos los otros son negativos y nosotros somos los buenos. ¿A uno te parece que en algún momento se puede generar una unidad y decir, bueno, ¿no te parece que ese odio latente, ese rencor, justificado o no, no nos trae demasiados beneficios? No nos trae beneficios. Yo creo que nos ayuda a construir una mejor sociedad. Y ahí para mí es de vital importancia el tema del rescate histórico y también el rescate de esas clases de educación cívica. Yo tenía cívica como materia, Me ¿verdad? acuerdo. Cívica Cívica, ¿verdad? ¿No era ética? y moral se Cívica y llamaba. moral. Cívica y moral se llamaba. Pero sí yo creo de que ahí es la educación la que podría lograr que esto se dé. ¿Y educación por qué salir? Porque yo hasta ahora creo que hay un entendimiento de que la política, la gente, lo mismo que el gobierno, la gente dice, el gobierno tiene que hacer, o sí, él tiene que darnos esto, tiene que darnos aquello. Pero el gobierno se fondea ¿con qué? Con el aporte del sector privado se fondea. Entonces, es importante que uno entienda el rol que tiene el privado para la construcción de esos fondos que después tienen que ser devueltos a la sociedad. Entonces, cuando vos decís, ay, el Estado se tiene que hacer cargo, el Estado somos nosotros. Vos tenés que ser responsable, ve cómo contribuir. Por eso yo rescato mucho esto de la Gen Z que quieran hacer su manifestación contra la corrupción. Porque hay demasiados vicios que están culturalmente aceptados. Acá vos salís y te juntás con gente que hizo cada cosa, pero vos te vas y está en un asado y no es que le echás, ¿verdad? A lo mejor no es mi amigo, pero está en el mismo asado ahí. Claro. Y es porque la sociedad acepta que ese comportamiento es así, porque todos hacen, porque qué sé yo, pero eso necesita, por ejemplo, el tema de corrupción no se hace solo con los públicos, se necesita alguien del sector privado, un civil que también quiera hacer que esto ocurra. No ocurre solamente desde la perspectiva de que yo estoy en el gobierno y yo nomás hago esto. Yo necesito comprarle a alguien que está afuera, venderle algo a un precio mayor para que exista esa corrupción, ¿verdad? O cobrarle una multa o lo que fuera, ahora una coima, a alguien que no está dentro del funcionariado o dentro del gobierno. Entonces ahí yo creo que la formación y el rescate histórico pueden hacer posible de que se presente un nacionalismo diferente. Mira, qué interesante de tu punto. ¿Por qué no, verdad? Que eso sea un factor de unidad. Querido Jotita Bernabé, esta historia extrapolada a nuestros tiempos, ¿te parece que hay algo que pueda hacer un milagro como lo hizo Cerro Porteño hace 113 años? Hoy en día no. ¿Vos no ves? Hoy no veo. Lejos está el tema. Muy lejos. Muy lejos. Después siempre hay, tras bambalinas, ciertos acuerdos, ciertas cosas que para la gente es una situación de, no, yo soy esto, a mí no me gusta el gobierno. Pero después tras bambalinas terminan arreglando ciertas cosas. Y eso ocurre hace mucho tiempo. Pero yo veo difícil. Hoy en día te diría hasta casi imposible. ¿Y qué opinas de esa gran división que tenemos entre, saliendo un poco del partido y compañía, de los apolíticos? No el apolítico que trabaja en el sector privado y no se mete, sino ese antipolítico. Y que todo lo que suene a política es malo y por ende, exagero un poco, ¿verdad? Para mi discurso, yo soy bueno y los otros son los malos. ¿Viste? La juventud Yo no tiene mucho sé, de ese... pero yo no sé si... Bueno, seguramente que hay. Pero no sé en qué tan grave. Todos en algún momento paran la oreja con la política. Sea para bien o sea para mal. Yo puedo ser apolítico, no me interesa la política, pero cuando escucho que algo está bien, que puede repercutir para bien en el país, mira vos, viste que se hizo tal, mira, qué bien. Y cuando uno escucha mayormente... Nepo Baby, que esto, que robo aquí, que acá, estafa, de todo lo demás, y dice, qué desastre esto. O sea, siempre de alguna u otra manera estamos involucrados. Por más de que
las peleas de ellos que buscan beneficios propios y no del bien común, siempre están atentos. Todos creo que estamos atentos indistintamente Claro. al partido político. Jota, ¿vos crees que en algún momento el fútbol puede ser o es un factor de unión? Pocos días pasados, no, creo que no hace ni un mes, fue el festejo, la clasificación, ¿verdad? Sí. Y a mí me tocó cubrir el Panteón y compañía esa noche. Y no le critico a los chicos de Gen Z. Es más, creo que se pueden sacar algunas cosas ahí. Pero si vos comparás, y no estoy diciendo que tenía que ser así, evidentemente, la clasificación después de 16 años, no, pero vos ves lo que generó Paraguay ese día. Y era una cosa que no tenía fin. Vos no alcanzabas a ver el final de la fila de la gente. De la multitud. De la multitud. Y sin embargo, cuando tenemos que ir a reclamar nuestro derecho, etcétera, ¿vos creés que se puede de alguna manera usar? Porque ahí no había Cerro Limpia, ahí no había Liberal Colorado. No, ahí Ahí éramos No. Paraguay. el tema de la selección y ya se ha demostrado. ¿Y vos creés que alguna vez se puede usar ese patriotismo deportivo y de alguna manera por lo menos suavemente extrapolar a otro lugar? ¿O no hay caso luego? No veo. No veo porque son dos polos muy diferentes del fútbol, algo popular, y que en algún momento yo coincidí con esa frase de que en este país lo único que nos da felicidad es el fútbol. Y en un momento coincidí yo con eso, que era la época de Sudáfrica, donde la gente estaba apenas enloquecida con la selección paraguaya. Esperamos mucho para volver, entonces lógicamente que esa alegría se ha desatado. Pero no veo que se pueda trasladar. Lo del fútbol acá siempre ha sido una isla. Siempre ha sido una isla. Lógicamente que es muy diferente porque ahí tenés división, el hincha de Cerro, el hincha de Olimpia, y como que está todo muy partido, el hincha de Libertad de Guaraní, cada uno por su lado. Pero no veo que eso se pueda trasladar en la política. Hay que buscar otra forma. Y una refundación, te diría yo. Una refundación de lo que es la política. O sea, La política en los últimos años se ha utilizado para que el Estado se convierta en una empresa familiar. y el pueblo sabe eso. Pero claro que sabe. Claro que sabe. Y los políticos lo han utilizado como una empresa familiar para quitar un beneficio propio. No así para El pueblo. Para el pueblo. ¿Y vos crees que el pueblo, y voy a usar una palabra sentimental, porque creo que aplica, vos crees que inconsciente o consciente algunos, el pueblo está herido? Por eso rechaza tanto ese tema. El pueblo está molesto. Molesto, herido. Sí. Claro que está molesto. Lo que pasa es que cada día cuesta más. No es fácil. Hay gente que labura 16 horas por día y cuando llega a la casa llega con lo justo, y cuando ya le sale una enfermedad del niño, de la señora, al mismo, y como que ya sale de su presupuesto y no sabe si va a llegar a... Y de repente escuchás que fulano de tal que ni siquiera terminó el colegio gana 40 millones de guaraníes. Eso te molesta. Pero claro que te molesta, porque vos decís, ¿por qué? ¿Cuál es el mérito de esta persona? Claro. El mérito de esa persona es sencillamente tener un padrino político que lo metió en una institución. ¿Quién paga eso? Claro. Porque ellos no pagan eso del bolsillo, ellos Tú- pagan con nuestra plata. Tu IVA. Con el que va a pagar IVA, con el que Claro. va a pagar IRP, a Claro. que te rompe los quinotos pagar IRP todos los años, y vos sabés que eso va para un director de control de ascensor y el director del departamento de café, y que te ganan 15, 20 millones de guaraníes. Y eso molesta. Molesta y molesta mucho. Después ves que fulano de tal tiene a su hijo, a su sobrino, que ni siquiera terminó el colegio o que terminó recién el colegio, no tiene todavía, y ganan 20 millones de guaraníes. Y de repente vos ves a un, qué sé yo, a un licenciado, a un contador, a un administrador que está en el sector privado y te gana 3 millones y medio de guaraníes y trabaja 8 horas por día. Vos ves el Congreso que hay 4 o 5 asesores que te ganan un platal y que ellos se autoaumentan. Ojalá que la gente, yo por eso digo, ellos no son representantes del pueblo. Para mí están mal denominados. Ellos se autodominan, ellos no representan al pueblo. Porque vos no podés venir hoy acá al canal y decirle, ¿saben qué, señores? Vamos a votar entre nosotros. Dale, vamos a subirnos el salario 20%. Dale, levanta la mano, salimos, Claudia, levantamos toda la mano, listo, aplauso.
se nos sube el 20%. ¿Para quién queda el problema? El problema queda para el que tiene que pagar. Y los que tienen que pagar es el pueblo. A ellos le importa 3 pepinos. Entonces yo, seguro privado, yo no tengo, a mí el Estado no me da un seguro. Te dicen IPS. A mí no me paga un seguro privado del Estado. A mí el Estado no me dice, sí, ¿sabes qué? Tenés un problema renal. Te vas a ir a tal sanatorio privado y el Estado se va a hacer cargo de tu tratamiento. A mí no me dicen eso. Entonces, todas esas cosas molestan. Anda a preguntar en cuántos hijos de los congresistas van a un colegio público. ¿Cuántos hijos de ellos utilizan un transporte público? Ninguno. Entonces ellos viven en otra órbita, ellos están en otra órbita. Y por supuesto que el tipo laburante, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, algunos a las 4, porque yo te puedo asegurar que ellos no van a pegar una vuelta por el mercado de abasto a ver a las 3:30 de la mañana cómo se bajan los camiones, las verduras, el tipo que empieza a juntar la golosina para empezar a vender por la calle después, las medias que vos ves, todo eso. Y ese es el tipo que te terminas pagando un salario que vos ves y decís, no sé, ¿cuántas veces hemos visto reuniones en el Congreso donde uno está con el teléfono jugando Candy Crush, el otro está viendo videíto, el otro está viendo Reels? Ayer pasó algo increíble y a las pruebas me remito. ¿Qué sucedió? Y ayer aprobaron este tema de que la policía actuó mal en la resolución. ¿Y dónde estaban los oficialistas? Para decir, esperan un ratito, ¿por qué ustedes están diciendo no? Yo estoy en desacuerdo. ¿Dónde estaban? Durmiendo. Estaban durmiendo, porque ellos supuestamente están en contra de que la policía actuó mal. Para ellos la policía actuó bien. Entonces vos ves y decís, ¿y cómo se aprobó? Si supuestamente el oficialismo es mayoría. ¿Y por qué no les interesa? No, están en otra cosa. Ahora, yo te puedo asegurar que ellos van a estar muy atentos si vos le decís para sacarle el seguro privado, para reducirles el salario, las dietas y todo lo demás. Yo te puedo asegurar que ninguno se va a dormir. Entonces, cuando es para el pueblo, a ellos no les interesa. Esa es la realidad. Y eso es lo que molesta. Señora Luana Careaga, ¿es posible emular un 1912 en nuestros días? Concuerdo plenamente con lo que dice Jotita. Creo que actualmente no. Me parece incluso imposible. Eso de... Porque la fundación de Cerro Porteño, más allá de lo deportivo, tiene un gran significado en lo político, en lo económico y en lo social. Incluso los colores de Cerro Porteño, ¿verdad?, significan esa unión social, por así decirlo. Hoy acá no existe. Primeramente, luego que no existe, me parece que el interés de aquel político que está en esa silla, teniendo tal vez muchísimos privilegios, que eso lastimosamente el pueblo no recibe. No existe esa unión, no existe el interés de, bueno, vamos a sentarnos aquí, vamos a reunirnos con el objetivo de ver qué podemos hacer por el país, ver estas mejoras, algo que hace años se pide, porque no es solamente de ahora, esto es de hace años, y tampoco me parece que es cuestión de decir, no, es culpa de tal partido, no, es culpa de este partido. Me parece que creo que no hay que hacer discriminación con respecto a los partidos políticos, porque es una cuestión de que hace años, sin importar color alguno, y no existe ese interés de decir, ¿qué podemos hacer? A ver, lo básico, siempre pedimos, ¿verdad? Es tan fácil, pero a la vez estos políticos muchas veces hacen que se vea tan lejano, tan difícil, de tener, por ejemplo, un servicio de transporte público de calidad. ¿Por qué hoy cuando salimos, por ejemplo, a las calles de Asunción y el área metropolitana, se respira ese aire con muchísima contaminación? Porque si miras un poquitito las estadísticas, desde el 2023 hasta ahora, han aumentado, pero de forma increíble, la cantidad de vehículos que hay en todo el área metropolitana y toda Asunción. ¿Y por qué esto es? Debido a que no tenemos... Es algo tan básico, vuelvo a repetir, no tenemos un servicio de transporte público de calidad.
Entonces, evidentemente, aquel trabajador tiene que hacer un tremendo esfuerzo de sacar a largas cuotas su vehículo para poder llegar en condiciones a su trabajo, porque sabe perfectamente que tal vez ese colectivo que pasa a 2 cuadras de su casa o a 5 cuadras de su casa, uno luego tal vez, ahora que están como constantemente amenazando de que va a haber paros, no está luego en calidad, ¿verdad? En condiciones óptimas. Y si te subís luego como si fuese que estás así apretado, incluso con riesgo de caerte porque alzan a la cantidad de pasajeros, pero impresionante, es como que va a explotar, parece, el bus. Entonces, por ende, a veces el paraguayo se ve forzado a comprarse un vehículo. Y por eso digo, son cosas tan básicas que parecen tan fáciles de que se pueda lograr en nuestro país, pero hoy realmente no está en el interés de los políticos. No digo la mayoría, no digo todos, porque seguramente habrán, ¿verdad?, excepciones, creería yo, en esa mesa, de que sí diga, bueno, yo asumí este puesto porque yo quiero ver algún beneficio para nuestro pueblo, porque acá realmente el principal beneficiado tiene que ser el pueblo. Pero lo que vemos últimamente y lo que cansa, me parece, lo que duele, y hay mucha injusticia muchas veces, de que el principal beneficiado hoy es la clase política, no es el pueblo. Y creo que también es injusto, no solamente que se siente, el paraguayo tal vez se siente dolido, ve que hay tal vez muchas injusticias, porque dice, bueno, pucha, yo estudié 4 o 5 años, una carrera, me recibí, y sabemos perfectamente que estudiar es caro, hacer la tesis es caro, y te recibís y después no tenés oportunidad laboral. Y ves en estos últimos casos de los neposobris que terminaron el colegio y ya tienen un sueldazo de 15, 20 millones, ni siquiera van a trabajar. Y el que estudió 5 o 6 años, el que gastó dinero, el que invirtió su tiempo, está trabajando en otra cosa que no es su profesión, porque lastimosamente lo que está pasando le obliga a buscar otro tipo de actividades porque en su profesión no tiene oportunidad. Tremendo, es verdad todo lo que están diciendo. Solamente para terminar y redondear. En ese 1911, ahí al final del gobierno de Jara, antes del golpe de Estado, hubo un estallido social por varios factores. El primero, una señora le denunció a Albino Jara, al presidente de la República, que se había querido sobrepasar con su hija. Y eso generó un malestar en el pueblo y una manifestación contra el gobierno gigante. Un poquito después, un señor de apellido Riquelme, que fue ministro de Guerra de Gondra, el de las armas, quiso hacer un golpe de Estado contra Jara. Jara le gana, por decirlo de alguna manera, y termina fusilándolo a Riquelme sin ningún tipo de leyes ni ninguna sanción del Congreso. Otro error que generó un estallido social. O sea, el descontento del pueblo históricamente también ha generado cambios. Y todo lo que dicen mis compañeros creo que de alguna manera está generando ese cambio. A lo mejor no en las armas, ojalá que no. Que uno nunca quisiera que haya derramamiento de sangre en su país. Pero ojalá que generen los cambios progresivos. Felicidades a Cerro Porteño en este 1 de octubre.